Hola, cordial saludo, estudiantes y público en general de este video. Continuamos hoy con los tutoriales dedicados a la química orgánica. Hemos ido avanzando y pues ya son pocos los grupos funcionales que nos quedan por estudiar. Así que el día de hoy pues abordaremos un grupo bastante sencillo, un video corto, que recibe por nombre el grupo funcional éter. Listo, entonces aquí tenemos la pirámide de la jerarquía que hemos ido viendo hasta ahora, y esos grupos que están en verde pues ya los hemos ido abordando: aldehídos, cetonas y alcoholes, y hoy nos vamos a centrar en el grupo funcional éter, el que está en amarillo. Si vemos, está en el nivel inferior de la jerarquía, o sea que es un grupo funcional que se nombraría como sustituyente siempre que encuentre cualquier otro grupo funcional que esté por encima de él en esta pirámide. Entonces estaría por debajo de las aminas, de los alcoholes, de las cetonas y de los aldehídos, de esos tres grupos últimos que ya hemos visto. Entonces eso debemos tenerlo siempre presente. Sin embargo, como les expliqué yo en otro video tutorial, pues a mí me gusta comenzar a dar la química orgánica a partir de los alcoholes, y por eso, a pesar de que este es el grupo funcional de inferior categoría, pues no lo hemos dado hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver algo muy corto en relación a los éteres. Son compuestos químicos orgánicos, obviamente, porque estamos hablando de grupos funcionales orgánicos que se pueden encontrar en cualquiera de los tres estados de agregación de la materia. ¿Cuál es la característica de estos compuestos químicos? Que está la presencia de un átomo de oxígeno, y al lado y lado de ese átomo de oxígeno vamos a encontrar cadenas hidrocarbonadas, o sea, hidrocarburos como los que hemos visto hasta ahora a ambos lados. Pueden ser muchas veces el mismo hidrocarburo al lado y lado, pueden ser hidrocarburos diferentes. Eso es lo que nos está ilustrando aquí R y R'. Listo, entonces es bastante sencillo reconocer la estructura de los éteres. Ya saben, un átomo de oxígeno que se une por enlace simple a dos cadenas radicales hidrocarbonadas. Ya les dije, muchas veces R y R' suelen ser grupos alquilos y pueden ser, en algunos casos, el mismo grupo alquilo lado y lado, o lo más común es que sean grupos diferentes. Entonces, vamos a tener aquí dos posibles estructuras a partir de si son R y R' iguales o si son diferentes. Entonces, en el caso de que R y R' sean iguales, pues vamos a tener una molécula simétrica. ¿Por qué? Porque tenemos en toda la mitad el átomo de oxígeno, y a un lado una cadena hidrocarbonada y al otro lado una cadena hidrocarbonada igual. Entonces, si partimos la molécula por la mitad, pues vamos a tener una simetría en imágenes especulares. Y en el caso de que sean dos moléculas diferentes, que R y R' sean diferentes, pues vamos a tener un éter asimétrico. Entonces, si lo vemos aquí en el ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un éter simétrico en el cual a ambos lados del átomo de oxígeno hay una cadena hidrocarbonada de dos carbonos. Entonces, al lado y lado tenemos la misma molécula hidrocarbonada. Mientras que en el caso de los éteres asimétricos, pues vemos que en uno, por ejemplo, en este caso tenemos de un lado un benceno, una molécula cíclica, y del otro lado una cadena lineal. Y en el otro, en el ejemplo de abajo, pues tenemos de un lado una cadena lineal de dos carbonos y en el otro lado una cadena lineal de un carbono, dando como resultado un éter asimétrico. Ahora, la nomenclatura de estos compuestos químicos, de los éteres, es bastante sencilla y nos bastará con nombrar alfabéticamente los dos grupos alquilos que vamos a encontrar al lado de esa molécula de ese átomo de oxígeno. Y por último, vamos a agregar el sufijo éter. Veamos algunos ejemplos bastante sencillos. Tenemos el átomo de oxígeno y a un lado una cadena lineal de un carbono y al otro lado una cadena lineal de dos carbonos. La cadena lineal de dos carbonos se llama etil y la cadena lineal de un carbono se llama metil. Entonces ordenamos alfabéticamente etil y metil y agregamos la palabra o el sufijo éter. Entonces por eso nuestro compuesto químico se llama etil-metil éter. Entonces vieron que es bastante sencillo. Tendríamos aquí otro caso. Ya esta es una molécula que de pronto a primera vista podríamos considerar que es un poco más compleja, pero realmente no. Tenemos una cadena lineal cíclica y una cadena lineal
una cadena hidrocarbonada cíclica y una cadena hidrocarbonada lineal. La cadena cíclica tiene 3 carbonos, aquí los vemos. Vamos a ilustrarlos para que no nos confundamos. Tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Vamos a activar el lápiz. Vamos a utilizar el color verde y vamos a comenzar a ilustrarlo. Aquí tenemos un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Recuerden los compuestos cíclicos. Entonces el prefijo para 3 es prop, pero anteponemos la palabra ciclo y por eso esto se llamará ciclopropil, esta parte de nuestra molécula. Y del otro lado del átomo de oxígeno tenemos una cadena lineal de un solo átomo de carbono y ese recibe el nombre de metil. Y entonces por eso, al organizar alfabéticamente la C de ciclopropil queda antes que la M de metil. Por último, agregamos el sufijo éter. Entonces nuestra molécula se llamará ciclopropil metil éter. Realmente la nomenclatura de los éteres es bastante sencilla. En este caso, tenemos un éter simétrico. ¿Por qué? Partimos nuestra molécula por el medio, que es el átomo de oxígeno, y tendríamos 1, 2 y 3 átomos de carbono. 1, 2 y 3 átomos de carbono. Es decir, R y R' son idénticos. Y como ambas moléculas son el propil, la nomenclatura me permite utilizar ahora el prefijo matemático di, que es 2, o sea, dipropil éter. Porque yo también, o lo que hemos visto hasta ahora sería nombrarlo propil éter. Entonces suena redundante. Entonces, por eso se utiliza los prefijos matemáticos en el caso de los éteres simétricos. Y decimos di de 2 propil éter, o sea, 2 veces el propil éter. Acá tenemos otra molécula, otro ejemplo. Vemos que ya esto es un éter, otra vez nuevamente asimétrico. De un lado del átomo de carbono tenemos una molécula cíclica y del otro lado tenemos una molécula lineal. La lineal es 1, 2 y 3. Tendríamos también nuevamente un propil. Y del otro lado tenemos la molécula cíclica de 6 carbonos con enlaces dobles alternados. ¿La recuerdan? Es el benceno. Pero recuerden que el benceno, cuando se convierte en un radical, lo vamos a nombrar como fenil. Y entonces decimos F, y aquí tendríamos el propil. Orden alfabético, la F está antes que la P. Entonces decimos fenil propil éter. Recuerden, orden alfabético y terminamos con el sufijo éter. También es posible utilizar este artificio, que es el artificio de alcoxi, para generar unos nombres un poco diferentes en el caso de los éteres. ALC lo coloco en mayúscula porque esto sencillamente hace referencia a que yo voy a nombrar una de las dos cadenas como un alcano. Listo. Voy a nombrar la cadena principal como un alcano normal y sencillamente la cadena, el resto de la molécula del éter como un sustituyente. Entonces voy a utilizar nuevamente los prefijos de los alcanos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un éter, vemos el átomo de oxígeno, una cadena radical a un lado, una cadena radical hidrocarbonada al otro lado. ¿Qué sucede? Que aquí hay una diferencia grande entre R y R'. Listo. Sabemos que es un éter asimétrico, porque son moléculas diferentes al lado y lado. Pero si vemos, esto es una molécula cíclica de 6 carbonos, mientras que esto es una molécula lineal de un carbono. Y recuerden, la estructura CH3 es el metano, el metil, deriva del metano, ¿sí? Del prefijo met para un carbono. Entonces aquí es donde interviene esto. El prefijo ALC, que en este caso sería met, y sencillamente lo completo con oxi. Entonces esta parte de la molécula se nos llama metoxi. Y esta parte yo la nombraría como un alcano normal. Entonces, ¿qué digo? Que hay un sustituyente en este carbono que se me convierte en carbono número 1, 6 carbonos,
Y yo lo único que digo es que en el carbono 1 hay una cadena que es metoxi, mírenlo, aquí está, y el resto de la molécula se nombra como un alcano, ciclohexano. 6 carbonos cerrados cíclicos, entonces ciclohexano, y en el carbono número 1 está metoxi. Esto es una nomenclatura también alterna que nos permite nombrar los éteres como si fuesen sustituyentes. Tenemos acá otra molécula. Vemos que hay una cadena lineal de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Sale el átomo de oxígeno para unir a otra cadena, que en este caso sería 1 y 2. Tiene 2 carbonos. Entonces, como esta cadena la voy a nombrar como sustituyente, al tener 2 carbonos es porque deriva de et, y sería etoxi. Y en el carbono 2 es donde está esa cadena. Entonces yo por eso digo aquí en el nombre 2-etoxi, y el resto de la cadena, que es una cadena lineal de 5 carbonos, es el pentano. 2-etoxipentano. Veamos otros ejemplos. Este es un poco ya mucho más elaborado. No solo tenemos la presencia del éter como tal, sino que también además tenemos un radical bromo. Entonces, lo primero que debemos hacer, como siempre, es aclaremos quiénes son los radicales. Tenemos aquí al bromo y tenemos aquí una cadena de 1. Entonces, este es metoxi. Y vamos a darle la numeración. Si comenzamos a contar de aquí, el primer radical lo encontraríamos en posición 1, 2, 3 y 4. Si comenzamos a contar de acá, que es lo correcto, lo vamos a encontrar en posición 2, que sería el bromo, 3 y 4. Aquí teníamos la posición del éter en posición 4. Entonces yo comienzo a nombrar. Por orden alfabético los sustituyentes aquí sería bromo y aquí sería metoxi. B está por orden alfabético antes. Entonces, 2, por su ubicación, bromo, 4, metoxi, que es el resto de la molécula del éter como sustituyente, en una cadena de 5, 6 y 7 carbonos, heptano. Entonces, nuestra molécula se llama 2-bromo, 4-metoxi-heptano. Y por último, este ejemplo, para terminar con las generalidades, donde tenemos la molécula, el átomo de oxígeno que nos divide la molécula, un éter asimétrico, y de este lado tendríamos 1 y 2, prefijo et, y lo completo con etoxi, con oxi, para que me dé etoxi, y de este lado tengo 1, 2, 3, 4 y 5, sabiendo que este va a ser mi carbono 1, y este puede ser mi carbono 5. Listo. Entonces, en el carbono 1 como sustituyente está el 1-etoxi, que es esto que está acá, y ciclopentano. En caso de que hubiese de pronto otro elemento aquí, o de pronto otra cadena, pues yo voy dando por orden alfabético esas ubicaciones. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Que pueden existir éteres cíclicos. ¿Recuerdan las moléculas cíclicas? Son aquellas que se cierran sobre sí mismas, y en este caso es posible que sea sustituido este carbono con los 2 átomos de hidrógeno y sea sustituido por un oxígeno, y la molécula sigue siendo cerrada, y en este caso vamos a utilizar el prefijo oxa. Listo. Entonces, miren esta molécula, originalmente sería este alcano, el ciclopropano, pero hay una sustitución. Aquí hay un carbono con 2 hidrógenos, él se sustituye por un oxígeno, entonces la molécula se vuelve a cerrar. Y lo único que diríamos es ciclopropano, porque esa es la molécula original, y le anteponemos el prefijo oxa, para aclarar que en uno de los carbonos ha sido reemplazado por un oxígeno, y esa molécula siguió cerrada. Aquí tendríamos igual, la molécula original sería el ciclohexano, aquí habría un carbono, estaría cerrado, y hubo una sustitución. Esa sustitución fue del CH2 por un oxígeno, entonces por eso se va a usar el prefijo oxa. Entonces este es el oxa ciclohexano. Y aquí una molécula un poco más compleja. Recuerden que este grupo funcional es el grupo funcional cetónico, un enlace doble hacia un oxígeno a partir de un carbono, pero en la molécula original hubo un cambio. Aquí que había un carbono se sustituyó por un oxígeno,
sigue una molécula cerrada y por grupos funcionales tenemos que nombrar obviamente a todos. Entonces tenemos que en la posición 2, porque comenzaremos a contar de aquí que tuvo la sustitución, tenemos al grupo cetónico oxo. Y en la molécula de oxa, para aclarar esto, ciclopentano de los 5 carbonos que originalmente estaban de la estructura cíclica. Listo. Entonces vamos a ver unos ejemplos ilustrativos para familiarizarnos más con el asunto de los éteres cíclicos, asimétricos y con su nomenclatura. Entonces tenemos el átomo de oxígeno y a un lado una cadena radical y a otro lado otra cadena radical. Entonces vemos que las dos cadenas son la misma molécula, al lado y lado tenemos una misma cadena sustituyente, o sea, R es igual a R'. Estamos en presencia de un éter simétrico. Y ese éter simétrico entonces se nombrará utilizando los prefijos matemáticos para no repetir el nombre de las cadenas sustituyentes. Por eso decimos que es difeniléter. Ahora acá podemos utilizar en esta molécula, al ver que son bastante diferentes, que una es larga y la otra es corta, pues la nomenclatura en la cual lo nombramos como un alcano y a la otra cadena sustituyente la nombramos como un derivado. Esta cadena tiene un carbono, entonces por eso decimos que es met, y esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5 de longitud. La molécula esta se nombraría como pentano y el sustituyente se nombraría como metoxi. ¿Y en dónde estaría? En la ubicación número 2, carbono número 2. Y el nombre de la molécula recibe entonces 2-metoxipentano. Acá tenemos otra molécula en la cual vemos también un sustituyente cíclico y en la otra un sustituyente lineal. Obviamente esto es un éter también asimétrico en la cual R' era diferente a R, igual sucedía en este caso. Recuerden, el benceno, cuando está como sustituyente, recibe el nombre de fenil y una cadena de un carbono, pues es el metil. Por orden alfabético tenemos fenilmetiléter. Y acá tenemos otra molécula. Cadena lineal de un carbono, cadena lineal de dos carbonos. Podemos utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas para nombrarlo y de ambas formas va a estar correcto. En este caso, tendríamos aquí, esta sería la más compleja al tener dos carbonos de longitud. Este sería el etano, este lado de mi molécula. Y este pasa a ser el sustituyente y al tener un carbono sería met y se nombraría como metoxi. En la posición número 1, en el nombre le podemos poner 1-metoxitano. O también recurrimos a esta cadena, es el metil y esta cadena es el etil. Por orden alfabético la E está antes que la M y diríamos etil, metil, éter, que es la que tenemos acá. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. ¿Qué sucede? Que en algunos casos es muy fácil utilizar esta y en algunos casos es más fácil utilizar esta. Y eso ya lo vamos a ir decidiendo a partir de la familiarización que tengamos con las estructuras. Entonces, aquí tenemos dos cadenas lineales. Podríamos nombrar a esta como R y esta como R'. Son diferentes. Luego tenemos un éter asimétrico. Y esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos de longitud. Y esta tiene 1, 2, 3 y 4. Prefijo para 4, sabemos que este señor es el butano, o el butil en este caso. Y este es el 5, queda como un derivado pentil. Listo, entonces por eso decimos butil pentil éter. Por orden alfabético la V está antes que la P y podríamos decirlo así. O también podríamos decir, convertirlo esto en la cadena sustituyente. Entonces al ser derivado del butil usamos el prefijo but
y agregamos oxi para que sea el butoxi. Y entonces diríamos que en la posición 1, bueno, este será el carbono número 1, está butoxi, y este se nombraría ya como un alcano, sería el butoxipenta. Listo, cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Acá sucede igual, R y R' son diferentes, estamos en presencia de un éter asimétrico, uno es cíclico, el otro es lineal, este lineal tiene dos carbonos, luego es et, entonces sería etil, o yo también podría decir etoxi, cualquiera de los dos, y este es ciclo butil, o también yo podría decir que es el ciclo butar, para usar los radicales alquilos en la misma nomenclatura o la nomenclatura alterna. Entonces, aquí estamos utilizando esta nomenclatura. En la posición número 1 tengo al etoxi en un ciclobutano. O yo podría decir, orden alfabético, etil, ciclo, no, disculpen, la C está antes, ciclo, butil, etil, éter. Listo. Cualquiera de los dos nombres es válido para esta estructura. Y entonces miren lo que yo les decía, que en algunos casos pues va a ser más sencillo utilizar una de las dos nomenclaturas, y eso nos lo da la práctica y los ejemplos o las estructuras que podamos encontrar. Miren que aquí tenemos una estructura muy sencilla de un lado del átomo de oxígeno, y del otro lado tenemos una estructura más compleja. Y entonces nos queda más fácil utilizar una de las dos nomenclaturas. Listo. En este caso teníamos de este lado el metil, y en este caso teníamos en una cadena de 1, 2 y 3, vamos a ponerlo aquí, 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces me queda más fácil nombrar esto como si fuese un alcano. Listo. Y entonces ya este metil pasaría a ser metoxi. Listo. Utilizamos el prefijo met y reemplazamos la terminación il por la terminación oxi. Y entonces podemos comenzar a nombrar. En esta ubicación 4 tenemos esta estructura, recuerden que es el isopropil. Todo se va a nombrar como sustituyente. Y entonces tenemos en la ubicación 4 al isopropil y en la ubicación 3 al metoxi. Organizamos esa información y por orden alfabético sabemos que isopropil, la I está antes que la M, entonces nombramos ubicación del isopropil, ubicación 4. En la posición 3 vamos a encontrar al metoxi en una molécula lineal de 7 carbonos que sería el heptano. Entonces, para este tipo de estructuras se recomienda eso, nombrar el éter como si fuese un sustituyente. Creo que esto es un grupo bastante sencillo de tratar, por eso el video corto. Espero que les haya quedado claro, que podamos seguir avanzando en el estudio de la química orgánica, y pues nos encontramos muy pronto.